Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. No sin antes decirles que por favor suscríbanse al canal, eso no les cuesta nada, es solo darle ese botoncito de ahí mismo, sí, ese al de suscribirse. Así, cada vez que yo subo un nuevo video, la campanita de YouTube les avisará y vamos a unas más del día. Acompáñenme aquí, vamos por las calles. ¿Y a dónde creen que los voy a llevar? Síganme, es solo así. Y vamos aprovechando el día que está fresco, hace algo de frío, frío relativamente para el frío de Cuba. Y seguimos por todos estos lugares, calles. ¿Qué creen? ¿A dónde creen que los voy a llevar? Pues vamos, acompáñenme. Ya saben por el título del video dónde los voy a llevar, pero síganme. Algunos ya deben de estar cerca de saber a qué lugar los quiero llevar. Y bueno, aprovechando, caminando y hemos llegado ya aquí a un lugar donde algo podemos ver. Miren para allá. Desde aquí de la calle divisamos la pista de aterrizaje y despegue de ese lugar que les estoy hablando y vamos a seguir. Quiero seguir para mostrarles todo el lugar en el estado que está actualmente y vamos a seguir. Como muchos de ustedes me han preguntado por qué, Luisito, ¿por qué tú no viajas, por ejemplo, ya que pasas tanto trabajo en Cuba, así para viajar? ¿Por qué no usas otros medios de transporte como, digamos, el avión? ¿Por qué no usas avión? Bueno, pues miren, aquí los traigo al aeropuerto de Las Tunas. Les explico algo. Este aeropuerto es nacional. Bueno, esta es la instalación de la terminal de vuelos nacionales, pues como les explico. Y vamos a ver otras cosas más adelante. ¿Qué les explico? Viajar en avión, generalmente en Cuba, la aerolínea se llama Cubana de Aviación, llamada también la aerolínea bandera de Cuba. Y bueno, ahí vamos a decirles otras cosas. Y les explico también que los vuelos nacionales o domésticos, como se le dice, los vuelos nacionales generalmente eran con La Habana, eran Las Tunas Habana o Habana Las Tunas, en este caso, que en últimos tiempos era los martes y sábados. Era así la frecuencia de vuelo y bueno, vamos. Por aquí vamos hacia la calle. Es la calle, esta es la entrada a lo que eran las instalaciones o son las instalaciones de lo que queda del aeropuerto. Vamos a ver y quiero mostrarles cómo está. Miren, como pueden ver, el día está nublado así, hace mucho aire. Hasta ha lloviznado, cae llovizna a intervalos. Y miren, aquí, esta es la misma entrada a la terminal. Ahí mismo, esa era la puerta principal para usted entrar ahí. Fíjense que les digo algo, me gusta porque se ha conservado, está todo bonito así. No sé si es porque no se está usando y al menos se ha conservado. Mírenlo todo. Ya lo dice, Aeropuerto de Las Tunas, para allá. Todo esto era la terminal y lo que vieron al final era la cafetería. Esta es la parte trasera aquí. Casi nunca vine por aquí. Esta era la parte aquí, como ven, la terraza y la torre de control. La terraza a veces se usaba para un poco ver a los viajeros cuando íbamos a despedir a los familiares. Y aquí esta parte es la parte administrativa. Bueno, así se ve, está bonito y parece que está bien conservado el carro de transportar el equipaje. Los está, yo diría que nuevo, sí, por no usarse. Como pueden ver, miren aquí lo que era el edificio de la torre de control y la parte trasera, toda esta parte por atrás. Lo que fue la cafetería una vez. Recuerdo que hasta alguna que otra vez merendé ahí. Aquí puedo ver a través del cristal algo así. Miren los carritos del equipaje para cuidar el equipaje. Miren los asientos del salón, cómo era todo allá adentro. Como pueden ver, estoy tratando de hacerlo a través del cristal, pues está cerrado. Hasta allá me han dicho algunas cosas. Ya voy de regreso y les cuento qué experiencias he tenido aquí por este lugar. Miren, esta es la calle, la llamada Avenida del Aeropuerto, ya es carretera Manatí siguiendo ahí.
Estamos a los alrededores ya afuera y trato de hacerlo desde acá afuera, lo de la pista, pues me han ocurrido algunas cuestiones que quiero contárselas. Ya voy de regreso, miren, pueden ver toda la parte de lo que fue la pista, cómo se conserva, pero ya no quedan cercas perimetrales ni nada. Es una lástima. Bueno, ya ustedes me dirán en los comentarios qué creen de esto, de un aeropuerto, aunque fuera de vuelos nacionales, que estén en desuso. Pues les cuento que fue todo así. Quería haberles puesto un poco más, pero me fue imposible, pues como ustedes saben, en Cuba existen muchas regulaciones y todo, incluso hasta prácticamente yo pensé que me iban a golpear o algo el de seguridad, porque me decía que no podía grabar, que el aeropuerto estaba cerrado y que yo no podía hacer nada. Les hubiera querido mostrar un poco más de la pista del mismo, pero no pudo ser. Y bueno, conversando así con ustedes, pues les cuento que para viajar en Cuba, en avión, la aerolínea bandera de Cuba se llama Cubana de Aviación. Entre las cosas por las que dicen que ya no se puede viajar ni internacionalmente, ya prácticamente, hace unos días encontré que dicen que nada más cuenta en estos momentos la flota aérea de Cubana de Aviación cuenta con solo 2 aviones y que según iban a poner a funcionar un tercero si llegaba una pieza procedente de Rusia. Bueno, es que son los aviones rusos los únicos con que cuenta ya la flota aérea cubana. Y cuando ocurrieron algunos incidentes, como un accidente que hubo, pues a raíz de ese incidente, muchos aeropuertos, y en este caso fue el de Las Tunas, que era un aeropuerto pequeño, pues no se mantuvo en explotación y lo que se hizo a veces, incluso se vendían los boletos y teníamos que irnos hasta Camagüey u Holguín a realizar el viaje. Desde aquí se ponía una guagua hacia esas ciudades y de ahí a esos aeropuertos y entonces era que se podía viajar en avión. Mientras yo pude, pues, ¿qué hacía? Pues, como siempre, como les dije, no era todos los días que había vuelo, pues usaba cualquier otro aeropuerto cercano, hasta el Nacional Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, cualquiera, o el de Camagüey, fuera por Camagüey, Holguín, y bueno, así fue. Y casi como les dije, siempre, todos los vuelos nacionales en Cuba era desde provincias a La Habana y desde La Habana a provincias. Era lo otro que les quería comentar. Sí, el viajar en avión es muy cómodo, es rápido, porque por ejemplo, desde aquí, desde Las Tunas a La Habana, en un avión pequeño de hélices, que era por lo general que se usaba, si mal no recuerdan, los ATR, en una, en 1 hora 45 minutos, a veces en 1 hora y media, algo así, estaba yo en La Habana. O desde Holguín, digamos que era 1 hora 45 minutos en los aviones con hélice. Y si era un avión de turbina, que en aquel momento los que contaba la flota aérea de Cubana de Aviación era estaba el Il-62, que en algún momento lo usé también desde La Habana a Santiago, que ese era rapidísimo, en 1 hora y 50 minutos, decían que eran 2 horas y yo creo que en 1 hora 45 minutos ya estábamos aterrizando en Santiago. Estaba el AN 198, que fue de la última generación más acá de los años que le estoy comentando, y que ese avión era de turbina, era mediano porte, pudiéramos decirle, y era bastante cómodo el AN 198, porque a veces lo cogí en Camagüey o en Holguín o hacia Holguín.
De esos vuelos en aviones de turbina les puedo decir que me gustaban porque eran rapidísimos. Imagínense que abordar en La Habana o en Holguín o en Camagüey. Así que una vez en Holguín, para Holguín desde La Habana, en el AN 198, que hasta me han dicho que ha sido la historia de él porque era un avión que se hacía en Ucrania con componentes rusos, y en los problemas que hay ahora entre los dos países. No quiero entrar en materia política, pero bueno, hasta un avión se tiene que sacar de circulación porque se usan componentes de dos países que están en conflicto. Y entonces lo que les decía del AN 198 es que, por ejemplo, en La Habana salir temprano en la mañana y en menos de una hora estar en Holguín. Sí, era como 45, 50 minutos, algo así, o desde Camagüey, como lo cogí una vez, y en cuestiones de 45 minutos ya yo estaré en La Habana. Imagínense a veces cómo tenemos que hacer los viajes y cómo son horas por carretera, por vía férrea, cómo el tren se demora, todo lo que hay, los retrasos que hay, los peligros de accidente también en las carreteras, pues a veces hasta he ido viajando y la guagua, nada más he oído a los choferes, cuidado que hay una vaca, cuidado que hay un animal, y sentir el frenazo en el medio de la noche, en medio de la nada, o en una autopista, en la autopista nacional, así mismo, decir, frena que viene una vaca, cuidado, y a veces las personas gritar en un ómnibus. Todo eso el avión nos lo evita, pero miren lo que sucede, como incluso se han dejado perder instalaciones. De todo les he hablado un poco del transporte en general, de cómo es en Cuba, cómo es en sus países. Eh, Se puede considerar que el transporte aéreo es como un lujo, existe, cómo son las conexiones en sus países, aparte del aéreo, dígase, el ferroviario, el de autobuses, ómnibus, que es como técnicamente, en Cuba le decimos guagua. Déjenme en los comentarios, díganme qué piensan del sistema de transporte aéreo y de todo tipo de transporte aquí en Cuba. Y como siempre les pido, estamos abiertos para conversar. A pesar de las situaciones con el transporte aéreo, a muchas personas le tienen miedo y todo lo demás, pero yo lo hallo que es mucho más cómodo, más rápido. A veces también lo que sucede en Cuba, como ven, Cuba es un país pequeño. El transporte aéreo es a una velocidad rapidísima para poder movernos de un extremo al otro del país. Y a veces era más lo que uno se demoraba en la espera, porque a veces llegábamos a los aeropuertos, fuera en La Habana, digamos, o podía ser en Holguín, Camagüey, que esos son aeropuertos internacionales y ahí recibían vuelos procedentes del exterior o reciben en nuestros días todavía. Y lo que más sucedía era la espera, que las 3 horas o 2 horas antes para el check-in y que llegara a esos aeropuertos porque están alejados de los centros de las ciudades. Lo otro que pasaba a veces era cuando usted llegaba a una hora determinada a una provincia o a La Habana, eh, jugar con el transporte público para poder hacer la conexión desde el aeropuerto o los aeropuertos hacia los centros de las ciudades o para donde usted se dirigiera en alguna de esas ciudades por las que llegara. Recuerdo también a veces que cuando estábamos ya que en el avión iba a arrancar, decían, no, hay fallos técnicos, el avión no está apto para volar, aparte de las 3 horas que usted había hecho en el aeropuerto. También que a veces yo dormí en aeropuertos, hice madrugadas en aeropuertos,
en La Habana sobre todo. Desayuné en ese aeropuerto, merendé por determinadas cuestiones en los horarios de los vuelos. E incluso a veces ya con el vuelo comprado, a la hora en que usted iba ya listo para, ya había hecho el check-in y todo, le decían, no, el avión no está en condiciones y se cancelaba esperar cuándo podíamos viajar en ese vuelo. En fin, a pesar de esas horas extras de viaje que era para el check-in y todos los contratiempos técnicos que había a veces ocurrían, era lo que yo decía. Yo prefiero el avión, aunque sea porque no es lo mismo desde Las Tunas a La Habana en una guagua, en un ómnibus o autobús, como le digan ustedes, un bus, como les digan en sus países, son aproximadamente 10 horas y medias. 10 horas y media, dicen los pasajes. No me ha sucedido así porque a veces cuando ha ocurrido eso mismo que ocurría con los aviones que le decían el ómnibus roto, se los cambian y ese ómnibus que nos hacían el transbordo hacía 12 horas, cuando de Las Tunas a La Habana no son para hacer 12 horas. Si se hacen 12 horas es porque hay que parar mucho en el camino, ir a una velocidad muy mínima. Sabemos que las carreteras cubanas están prácticamente destruidas, que ahorita van a ser caminos de cabras o caminos vecinales, tanto la carretera central como la autopista nacional, que por cierto la autopista nacional tampoco abarca a Cuba. Si les digo, por ejemplo, desde aquí, desde Las Tunas hasta Santi Espíritu, provincia de Santi Espíritu en Jatibonico, es donde empieza la autopista. De ahí para allá, y no Jatibonico, viene siendo un desvío que hay que coger, es decir, mucho más al centro, casi centro occidente de Cuba, para llegar entonces y empieza la autopista con un tramo que se queda hasta en acceso parcial, como le dirían en otros países, pero es que la autopista se queda con una sola senda. Cuatro, en vez de 8 carriles, son 4 carriles. Y a una zona en la provincia de Villa Clara que le llaman el 259 de la autopista, ahí solo se queda con, hasta ahí son 4 entre Santi Espíritu y Santi Espíritu provincia, es decir, el límite de ahí hasta el 259 son 4 carriles, que es que vuelve la autopista a ser 8 carriles, y sin contar los baches, los peligros de animales en la carretera. Y la carretera central, es decir, que le estoy diciendo, por ejemplo, poniendo el ejemplo, desde Las Tunas hasta Jatibonico, todo eso es carretera central, son 2 carriles estrechos, sin separador de senda, como la autopista. ¿Se imaginan cómo puede ser de tedioso ese viaje? Tampoco están en muy buen estado. Hay unos clases huecos y baches a veces que las guaguas se deterioran por el mal estado de la vía. Y eso, imagínense, 10 horas y media que debería ser una guagua que se conviertan en 12 comparado con un avión. Vamos a suponer que fueran 3 horas y entre le hizo 6 horas y los 45 minutos de viaje y salir en La Habana, eh, o viceversa, de La Habana hasta acá, hasta Las Tunas, es mucho más rápido. Usted se ahorra tremendo tiempo, pero ya no es posible por la situación que hay cubana de aviación en estos momentos. Los vuelos domésticos o nacionales solamente son a las provincias de Camagüey, Holguín y Santiago. Y un vuelo, por lo que pude ver en un momento en la oferta de vuelos nacionales, era un vuelo que, si mal no recuerdo, era los sábados a Camagüey, un vuelo a Camagüey los sábados, 2 a Santiago y 2 a Holguín. Y para encontrar un pasaje, si para encontrar un pasaje en ómnibus, en tren, es difícil a veces por la aplicación Viajando.
diga usted ir a una agencia de Cubana de Aviación, que es la que vende los pasajes, la agencia de pasajes de Cubana de Aviación, y para encontrar un pasaje con ese límite de vuelos que hay. Para dirigirme en este caso de Las Tunas, digamos, a Camagüey o a Holguín, porque ya Santiago es un poco más lejos, son 4 horas. Imagínense todo eso con respecto al tiempo, el transporte, el llegar, las horas del check-in y todo lo demás, más no sabemos tampoco cuando usted llegue a un aeropuerto, puede ser que el vuelo se cancele. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. De ser así, denle like, compartan, suscríbanse y así vamos creciendo la familia. Y como siempre les digo, cada vez que yo subo un nuevo video, la campanita de YouTube les avisará. Chao.